¿Borges fue? Borges. A ver, pero déjame pensar un poquitito. Déjame pensar un poquitito en Borges. Aurelia creo que se llama. Y eso es fantástico. Mm. ¿Y Carlos Fuentes es chileno? No, mexicano. A ver, sí, sí. eh, Carlos Fuentes, sí. Mexicano. Eh, ¿Estoy bien así, no es cierto? Ujú. Eh, Buenos días, muchachos. O buenas tardes. Ustedes eligen la mañana o eligen la tarde. ¿De acuerdo? Eh, la próxima vez que, no sé si nos veamos virtualmente, me gustaría que ustedes me dijeran qué tal la conversación, las clases que, que tenemos grabadas y que se supone que es una ayuda para el estudio de ustedes. Porque de esa manera podemos conversar de una manera más dinámica y más ágil. Cuando hay conocimiento mutuo, creo que se produce un interesante diálogo. Y yo he hecho de menos eso. Así que ustedes me van a decir qué tal han encontrado las píldoras que les mando. No, cápsulas. Cápsulas me parece que es la palabra técnica, ¿no? Sí. Bueno, píldoras también podría ser si ustedes lo metaforean, pero digamos la palabra exacta y correcta, que no es píldora, que es cápsula. Fíjense que estuvimos conversando, hablando de Borges, ¿no es cierto? Eh, Tengo que insistir un poco más en que Borges representa la literatura fantástica, ¿no es cierto? Esto quiere decir que Borges considera otras dimensiones de la realidad, ¿no es cierto? Él como destruye la realidad. ¿Qué realidad? La realidad que tenemos nosotros ahora, ¿no es cierto? Esta realidad que significa que ustedes están aquí, yo estoy acá, y que no hay ninguna duda acerca de nuestra existencia. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Eh, Borges la destruye. Y entonces, Borges, ya les contaba a ustedes que viene de la poesía, viene del ensayo y aterriza en el cuento. El cuento fantástico, creo que también lo hemos denominado superrealista, porque Borges junto con otros grandes escritores pertenece a la generación superrealista de la literatura hispanoamericana. Les recuerdo, en esa generación superrealista, Miguel Ángel Asturias y otro gran escritor que quiero que ustedes empiecen a tomar eh, a tomar contacto con él, que es Alejo Carpentier, un cubano. Bueno, pero volvamos a Borges. Entonces, Borges no cree en la realidad esta que hemos caracterizado como inmediata, como cotidiana, sino él cree que en la medida en que se va produciendo la escritura, él puede irla transformando, irla dejándose llevar, ¿no es cierto?, eh, por esa fantasía. Y por eso que trabaja con algunas categorías, ¿no es cierto?, que él ha aprendido de la filosofía. Por ejemplo, con la categoría del tiempo. El tiempo para él lo anula, ¿no es cierto? El tiempo que se vivió es el tiempo que se vive y el tiempo que se vivirá en el futuro. Esto referido indudablemente a los acontecimientos. El tiempo siempre es igual, siempre.
Pero los acontecimientos no son iguales. Pero Borges encuentra en su narrativa que hay coincidencia entre la muerte de Julio César con la muerte de un compadrito en una hacienda argentina. Hay un supremo hacedor, o como quiera llamarse. Borges era bastante descreído en todo caso, pero él creía en la fuerza creativa, en el milagro que se produce es que este hacedor le permite a un dramaturgo que está a punto de ser fusilado terminar una obra de teatro inconclusa en segundos, ¿no es cierto? Y pum, después de eso dispara a los nazis, porque esto parece como acontecimiento derivado de la Segunda Guerra Mundial. No se olviden que Borges vivió en Ginebra y estuvo cerca del teatro de acción. Él nunca fue belicista. Pero en todo caso tiene vivencias, ¿no? Adquiridas en sus viviendas europeas. Y en Buenos Aires también, pues, ¿no es cierto? Además tiene la vivencia de Perón. Él vivió en el tiempo de Perón, él era bibliotecario jefe de Buenos Aires y fue depuesto por Perón. Depuesto. ¿Usted sabe lo que es ser depuesto, ¿no es cierto? Echado, lo echaron. Y Borges nunca fue peronista, ¿no? Y ahí hay un punto que también que es interesante, ¿no? Él no participaba en política activa, pero sí tenía posiciones contra de Perón. También se equivocaba, ¿no? Él mismo confesaba sus errores, ¿no? Una vez vino a Chile cuando estaba Pinochet y cuando lo trajeron para acá, y esa necesidad de intelectuales que tenía Pinochet porque carecía de apoyo intelectual. Entonces se consiguieron con Borges que viniera. Borges vino. Pero ¿qué ocurrió? Que después cuando regresó a Argentina y le contaron este cuento que nosotros y ustedes conocen muy bien, ¿no es cierto?, de la dictadura, dijo, parece que me arrepentí, dijo. Parece que cometí un error. Bueno, ¡pum! Se desplomó entonces el equipo propagandístico en torno a la figura de él y su relación con Pinochet. Ese era Borges, ¿no es cierto? Tipo contradictorio, que de repente decía, por ejemplo, debíamos aprender todos inglés y no hablar más español. Inglés es la lengua exacta, ¿no es cierto? Ese es Borges. Entonces, ¿qué es lo extraño? Que lo cotidiano lo convierta en fantasía, en fantástico. Si nos interiorizamos de sus declaraciones, de sus pensamientos, además el tipo no tenía temor en decir, por ejemplo, que la literatura española, parte de la literatura española, siempre es parte, ¿eh? No, nunca hay que ser tampoco totalizante, era mala. Galdós, yo sé que algunos colegas se pueden hasta molestar, porque Galdós es una piedra angular de la literatura española. Este hombre que nació ¿dónde nació? En Palma en Palma. Allá está la casa, hay un museo. En Palma. ¿Cómo se llama Palma? Donde está el Aitré y la Tenerife. Las Palmas. Las Palmas. Bueno, ahí nació y él decía que no le gustaba Galdós. O sea, él dice las cosas sin ninguna sin ningún negadón, sin negadón, pum, lo manda nada más. Hay que aprender inglés, hay que decir lo que uno quiere, no le gusta Galdós, en fin, ese es Borges. Entonces la literatura fantástica es un rasgo de su narrativa. Ya le he dicho también que fantástica las citas que hace, porque son citas inventadas. Entonces, si está inventada es una fantasía, ¿no? Él cita qué sé yo, al historiador indio, Harun al-Rashid, qué sé yo, ¿no es cierto? No existe. Hay tipos que han buscado de dónde procede la cita y no la han encontrado nunca, porque jamás la van a encontrar. Entonces,
Ahora, la fantasía, ¿no es cierto? El elemento fantástico ha sido utilizado. Cortázar lo va a utilizar también. Cortázar. eh, en Chile, Juan Emar. Juan Emar, que es el seudónimo de Álvaro Yáñez. Juan Emar, por ejemplo, el pájaro verde. Creo que les dije yo. El loro embalsamado que recupera la vida y que nada menos que en la pieza donde estaba revolotea y le saca un ojo al dueño del loro. Fantasía, ¿no es cierto? Así que nosotros también tenemos. Eh, Manuel Roja también tiene un cuento, ¿no? Un cuento donde hay un atropellado, ¿no es cierto? Un atropellado que la policía encuentra su cuerpo en la calle, pero el tipo no está. O sea, ¿qué es lo que no está? El tipo recuperó, como que resucitó, ¿no es cierto? Pero el alma, y Manuel Rojas, hace un cuento con el alma del tipo muerto. Pero se produce allí una separación, ¿no es cierto?, que no la advierte el lector, porque ese es el juego, ¿no? Que de repente se pasa de una realidad a una superrealidad. Acuérdense que también Rojas es superrealista, ¿no? O sea, caracterizado por los críticos. Eh, bueno, Adán Buenos Aires también, de Leopoldo Marechal. Adán Buenos Aires, Buenos Aires. El Marechal también pertenece a esta generación de escritores superrealistas. Es un hombre muy talentoso. Habría que agregar también a Lezama Lima. Lezama Lima, un gran escritor cubano de una cultura increíble, autor de una tremenda novela que se llama, vean ustedes cómo se llama, Paradiso. No es paraíso, ¿no? Paradiso. Ese es un gran escritor. También habría que considerarlo, ¿no es cierto? Y también podríamos incluir aquí el autor de Los Perros del Paraíso, ya que estamos hablando del paraíso, de Posse, un argentino. ¿Quiénes son los Perros del Paraíso? Díganme ustedes, ¿quiénes querían llegar al paraíso? ¿Quiénes añoraban llegar a un lugar donde hubiera pura, no me gusta la palabra pura, pero la voy a usar, felicidad? Y venían llenos de sueños y al comienzo se encontraron con que unos habitantes ingenuos, dóciles, que eran fáciles de domesticar. Utilizo la palabra domesticar premeditadamente. Esa palabra es para los animales, pero así consideraban estos tipos que llegaron a los nativos, ¿no es cierto? Bueno, los perros son los españoles, pues. Y el paraíso, ellos creían que llegaban al paraíso. Es una... aparece el reinado de la Isabel, ¿no? De la reina Isabel, las querellas que tenían con el Fernando. Fernando era su novio y después su esposo. A propósito de esto mismo, El arpa y la sombra, increíble, esa novela casi chistosa, ¿no es cierto? Ustedes saben que Colón anduvo ofreciendo su navegación en varias cortes europeas y finalmente España dijo que le financiaba la flota, los 3 barcos, ¿no? Pero ¿cómo lo financió? Bueno, lea la novela mejor. La financió con los favores de la reina Isabel. Pero léela mejor, no digo más. Léela. Eso también es fantástico.
pero una fantasía que rayana en lo humorístico, porque parte con el hecho de con Colón que se está muriendo y recuerda la vida pasada, en fin. Bueno, ahí tienen más. ¿Qué más? Hay más literatura fantástica. Díganme lo siguiente, ¿ustedes se cansan con estas clases, con estas conversaciones? ¿Qué se van a cansar? No sé si se cansan, porque si se cansan no la vean, no le tiren pelota, porque ustedes deben tener otros intereses, ¿no es cierto? Tienen que hacer Pero caso. fíjense que los intereses míos son estos. Y como yo soy un hombre que quiere trabajar con con los gustos reales, por eso se los digo. ¿M? Y de repente ustedes aumentan el conocimiento conmigo. Pero para eso tienen que ver el material que... Porque ustedes están viendo eso, ¿no es cierto? En ADECA están todo el material y hay que ver que cuesta hacerlo, pero ahí está. Así que me gustaría que ustedes complementaran todo esto, porque esto está todo en la ADECA, ¿no? En las ADECA son famosas, ¿no es cierto? Que a ustedes les agrada tanto la ADECA, ¿no? Entonces, ahí está todo. También me gustaría que hicieran preguntas, ¿no? Porque, claro, yo manejo algunas materias, no todas tampoco, pero fíjense que yo trabajaría mucho mejor si ustedes me hicieran preguntas. Porque a lo mejor ustedes descubren cosas que yo no las tengo en mi conocimiento y ustedes me hacen pensar en otras cosas. Pero para eso tiene que haber un diálogo, ¿no? Y acuérdense que el diálogo no es nuevo, ¿no? Los griegos ya lo usaban. Ustedes han leído los diálogos socráticos, ¿no es cierto? Y si no lo han leído, váyanse para allá, pues. ¿No? Sócrates, ¿no es cierto? Platón lo hace conversar. Entonces ahí está la mayéutica. Es que entonces, y como le hemos denominado a estas clases conversaciones, una conversación es un diálogo, ¿no? Entonces, pero para eso tiene que haber un conocimiento previo, aunque sea elemental, para que podamos jugar tenis. Pues. ¿Cómo voy a jugar tenis solo yo? ¿No es cierto? Porque eso también impide que uno esté cómodamente ahí escuchando algo que un ratito más se le va a olvidar. ¿No es cierto? ¿Qué les parece la idea mía? Entonces, eh, y a propósito de la literatura fantástica, ¿no? Carlos Fuentes también habría que mencionarlo, ¿no? Carlos Fuentes tiene un cuento en donde una protagonista vieja a un joven que llega a su casa, en la noche se le transforma en una atractiva joven, incluso que quiere seducir al joven que ha llegado a la casa. Entonces ahí hay una recuperación de la juventud, un desdoblamiento. Es interesante, ¿no? Ese cuento de Carlos Fuentes. ¿Saben ustedes? Les voy a decir que fíjense que ese cuento fue censurado por las autoridades mexicanas de la época. Ese problema de la censura también es interesante. Bueno, no lo quiero llenar de datos porque capaz que ustedes se enojen con eso y lo hago pensar demasiado. Pero si piensan demasiado, no importa que se enojen, no importa. A mí me gusta abrir los caminos, abrir los caminos. Pero ¿saben ustedes por qué fue censurado? Porque hubo una mujer allí, esta vieja que se transforma en joven, que el narrador, que en este caso es Fuerte, en el momento de la posesión sexual, la coloca como si fuera Jesucristo, como una cruz. Y eso no les pareció a las beatas autoridades. Después se superó eso y finalmente eso significó gran propaganda para Carlos Fuentes, ¿no? Para que vean ustedes, creo que les dije que leyeran los censores de una escritora argentina. A propósito de censura, ¿no? Los censores. Incluso podemos establecer relaciones con nuestra realidad. ¿Qué les parece eso? Los censores y con el fanatismo que de repente tienen algunas personas. Que un tipo que casualmente se convierte en censor, pero casualmente, no porque quería refugiar, o sea, quería disfrazarse para que no tener problemas con el régimen.
y resulta que termina siendo un censor verdadero. Como un tipo que puede ser espía, pero resulta que termina de tanto cumplir estrictamente sus funciones, termina yéndose para el otro lado. Es interesante, ese otro fenómeno interesante. También se puede estudiar literatura. ¿Ven ustedes? Entonces, la literatura tiene su lado práctico. Si ustedes quieren ver el lado práctico, cuestión de esforzarse y, y de establecer las relaciones. Y las relaciones cuáles son intertextuales. Y de la intertextualidad se pasa fácilmente a la realidad. Porque ¿qué es la literatura? Muchas veces es un reflejo de lo que ocurre en la realidad. Porque ¿de dónde va a sacar el material el escritor? Sino de lo que nos rodea y de la cabeza, pero la cabeza también forma parte de nuestra realidad. Pues. Pero sería interesante que ustedes vieran esto más detalladamente, me hablaran de algún cuento, creo que les insinué yo algún cuento de Borges, y me lo narraran y conversáramos acerca de eso, ¿no es cierto? Y sería bastante interesante y yo podría evaluar la capacidad que tienen ustedes de asimilar los conocimientos. O bien, también podría evaluar yo el interés que ustedes tienen. ¿No es así? Y yo creo que por ahí basta, porque de repente me van a decir que me paso los 40 minutos y eso a mí no, porque como tengo que estar de acuerdo con esta burocracia creada. ¿Mm? Hasta luego. Hasta Mañana. luego. Chao.